Hola, qué bueno tenerte aquí con nosotros una vez más. Me encanta verte aquí. Es hermoso. Ahora vamos a comenzar este servicio con la alabanza. Vamos a meternos energías, vamos a pararnos y alabar Exacto, a que Dios. no te distraiga nada, sino que te concentres solo en esto. Démosle este tiempo a Dios, ¿listo? Vamos ahí con la primera canción. Vamos, palmas de arriba. Adorarle con gozo y alegría. Porque tenemos 1001 razones para darle gracias, para adorarle, para cantar. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti. Que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Una vez más, gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome, una vez más tú en mí, proveyéndome, una vez más tú en mí, cuidándome, una vez más tú en mí, ayudándome, una vez más tú en mí, sanándome, una vez más tú en mí, ayudándome, una vez más tú en mí, proveyéndome, una vez más tú en mí, sanándome, una vez más tú en mí, cuidándome, una vez más tú en mí, ayudándome, una vez más tú en mí, ayudándome.
linda alabanza. A mí me ayuda a conectarme con Dios y sobre todo a alabar Nos a Dios. ayuda a todos. Hola, mi nombre es Julián y como ya te dije, es un privilegio para nosotros estar Es aquí verdad. acompañándote durante todo este servicio que recién está comenzando. Mi nombre es Maripaz y junto con mi hermano Julián queremos darte la bienvenida a Gracias, la casa de su amor y su poder. Ahí está el Nuestro eslogan. Listo, es parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Y se viene un mensaje en unos minutos. Pero antes de eso quiero invitarte a que compartas este video. Comparte este video, Exacto. todavía estás a tiempo. Si tienes a alguien en la mente, algún familiar, amigo, yo qué sé, cualquier persona, dales este mensaje. Tiene que llegar Exacto. la palabra de Copia Dios a el sus link vidas. y envíalo por WhatsApp. Y si es que no lo ven ahora, no pasa nada. Lo Pueden llegarán verlo a ver en después. algún momento. Y créeme que esto está sembrando. Y que en algún momento vas a cosechar y vas a transformar la vida de esas personas. Hermoso. No por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu Santo que Amén. está con nosotros es maravilloso. Y Amén. hablando de esta fuerza, de ese poder, vamos con la declaración. Vamos ahí, ponle mucha atención, ponle muchas fuerzas. Hoy es un gran día, es un día fabuloso. Es el mejor día de todos. Hoy es un gran día para recibir la bendición de Dios y compartir mi mejor sonrisa. Hoy soy una bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Quiero decirte una pequeña cosa. Aquí abajo en la descripción del video hay un link de WhatsApp. Te invito a conectarte con la iglesia y si quieres servir de alguna forma, puedes escribirnos ahí. Y si solo quieres formar parte de la iglesia, tenemos un grupo de WhatsApp, escríbenos también ahí y puedes formar parte de nuestra familia. Bueno, aunque ya eres parte de nuestra familia. Así es. Y bueno, ¿te acuerdas que te dije que teníamos un mensaje hermoso sobre ser parte de la familia de Dios? Vamos a escucharlo con nuestra mamá, la pastora Juanita, que está ahí lista en la casa para compartirnos esta palabra hermosísima. Y todavía Hermoso. alcanzas a compartir el servicio, ¿ah? Ah. Así que vamos ahí. Hola, soy la pastora Juanita. Es un privilegio para mí poder estar aquí sentada, aquí en mi casa, conversando contigo un momentito de la palabra de Dios. Hoy te voy a leer 1 de Juan 3:1. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. Dios es nuestro Padre. Dios dio también a su único Hijo para que nosotros le aceptemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que así podamos entrar a formar parte de una familia en Cristo. Todos los que me están escuchando aquí saben que un amor por un hijo, un amor por un padre, por un hermano, es algo espectacular. O sea, nosotros estamos llamados a amar a nuestra familia, ¿verdad? Y asimismo es la relación que tenemos con Dios, porque aquí dice que Dios es nuestro Padre, es la relación que tenemos con Jesús, porque Jesús es nuestro hermano. Cuando yo entendí esto era como que, wow, es mi hermano. Es algo grandísimo porque Él ya comienza a relacionarse conmigo como un amigo, como un hermano. Y todos nosotros, tú y yo, formamos parte de esta gran familia. Entonces, imagínate cuánto amor, cómo nos ama Dios para que nosotros seamos parte de esto. Por eso hoy te pido que me acompañes en una oración, agradeciéndole a Dios por todo este privilegio, por el privilegio que nos ha dado de formar parte de una familia tan linda como esta. Papito amado, gracias te doy por este tiempo, porque nos has permitido reflexionar sobre lo que tú eres en nuestras vidas.
Gracias, bendito Padre, porque diste a tu único Hijo para que nosotros le aceptemos como nuestro hermano Jesucristo. Gracias por ese privilegio. Gracias por ese privilegio, papá. Y en tu nombre, en tu santísimo nombre, bendecimos este tiempo para que nuestros oídos sean abiertos, nuestros corazones se inclinen a ti y podamos recibir tu palabra con fluidez, con fuerza, con poder, como a ti te gusta. Gracias, gracias, Señor. Amén. Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Y ahora sigue el gozo. Vamos a cantarle con gozo y alegría, agradecerle por todo lo que Él hace. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Y seguimos alabando al Señor con gozo. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo
déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti, que quema, que quema, quema, que quema, que quema y 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 quema. Y así seguimos alabando a nuestro Dios. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y
tus hijos y sus hijos y sus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, sus hijos y sus hijos y sus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y sus hijos y sus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y sus hijos y sus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. La primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, a partir del versículo 8, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y ahora en el nombre de Jesús, la bendición de Dios Todopoderoso sea sobre tu vida, sea sobre tu casa en este instante. Yo quiero que abre tu corazón en este momento y recibe, porque la palabra de Dios está sobre ti. Esa palabra no tiene contendor. Sus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia y tus hijos y sus hijos y sus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hola a todos los niños del mundo, soy Maripaz. Todos los domingos nos reunimos a las 10:30. Hacemos ejercicios para despertarnos. Sobre todo, aprendemos de la Biblia. Te espero.
mí la noticia de que algo robó tu paz. Mi corazón va contigo, no quiero que sufras más. Voy a rogar a mi Padre, sé que nos escuchará. No estamos solos, confía, Él nos ama aún más. Llevo este pedido a Él con gratitud, de verdad. No estamos solos, confía, Él nos ama aún más. Se regará la noticia de lo que sucederá. Para Jesús es la gloria, tú y yo vamos a cantar. Estudiar la Biblia es conversar con Dios, es saber el propósito que tenemos aquí en la tierra. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces yo, para poder ayudar a las personas, no juzgar, ayudar a las personas, necesito saber qué me dice Dios a mí. Me desafía y me muestra lo que está mal. Y Él no me lo muestra en forma de castigo, sino me recuerda quién soy. Hola, ¿cómo estás? Soy el pastor Cristian y estoy muy feliz de tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios contigo, y feliz de manera especial porque estamos iniciando una nueva etapa. Tenemos en este lugar en el que estamos ahorita algunos hermanos de la iglesia con quienes estamos lanzando esta especie de plan piloto de ir poco a poco empezando con asistencia dentro del lugar en el que tenemos los servicios. Vamos a tener nuevas alternativas y nuevas propuestas para poder reunirnos entre todos muy pronto, pero por lo pronto, estoy muy feliz de poder estar compartiendo aquí con amados hermanos de la iglesia, y les mando un abrazo bien grande a ustedes, sus familias, y están en representación de todos ustedes. Así que estén atentos, por favor, porque igual para la próxima semana queremos también tener acá, ya vamos a organizar bien, dependiendo de cómo se mueva esto, queremos tener acá nuevas personas y estar por lo pronto alternándonos poco a poco. Así que estén pendientes porque nos encantaría verte aquí. Sobre todo si no te conocemos, contáctate con nosotros, por favor, para que podamos conocernos de cerca y poder orar por ti. Y hace un momento estábamos, bueno, esto no salió en la grabación, pero hace un momento estábamos alabando al Señor aquí, y yo veo que a mí me hace muchísima falta poder tener ese tiempo especial. No es lo mismo detrás de la pantalla. Ahora, quiero decirte algo. El Espíritu Santo es absolutamente poderoso y no tiene ni espacio ni tiempo. O sea, la cámara no es ningún limitante para el Espíritu Santo. Y esto ya viene siendo parte de esta prédica. El limitante está acá arriba. Y eso es lo que te estoy diciendo, que me hace falta estar aquí y tener la congregación en físico. Es parte de lo que yo tengo aquí en mi cabeza. Y de lo que seguramente tienes tú y tendremos aquí los que estamos aquí. Veíamos que nos hace falta, ¿no? Sí. La interacción. Pero el Espíritu es capaz de hacerlo absolutamente todo. Y de eso se trata específicamente la prédica que vamos a tener el día de hoy. Te pido que me acompañes un segundito de oración. Padre amado, te doy gracias por estos nuevos tiempos. Gracias, papá, porque tenemos la autoridad sobre el enemigo. Tú has dicho que tenemos autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada podrá hacernos daño. Esta pandemia no nos va a detener, Señor, y jamás va a detener la presencia de tu Espíritu y tu poder. Por eso, papá, yo te pido que te muevas el día de hoy. En este momento, cuando estamos grabando, y en el momento en el que se está escuchando, y en el lugar en el que se escuche esta prédica, que sea tu gracia y tu favor y tu poder haciendo transformación verdadera. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. 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 Qué rico oír el amén. Si no será solamente el ping. No, qué bendición. Bueno, quiero empezar, voy a leer yo mismo este pasaje. Está en San Marcos en el capítulo 6, en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 6. Así que prendan Biblias, saquen Biblias, hagan lo que sea para que me acompañen aquí en la lectura, por favor. Voy a leer los versículos del 1
al 6. Voy a leer todo este primer pasaje de San Marcos capítulo 6. Dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, esta es una historia que la hemos repasado un montón de veces, hemos visto, y seguramente ahorita que le empecemos a repasar va a decir: pastor, pero eso ya sabíamos, ya habíamos hablado. Bueno, el Espíritu es vivo, la palabra es viva, y sé que va a producir un efecto en el corazón que esté dispuesto a recibir la frescura de la palabra, aunque la hayas recibido 5 o 10 veces, la frescura de la palabra. Quiero hablarte de lo que estaba sucediendo con Jesús en su propia tierra. Jesús predicaba por todas partes, se hizo de una fama muy breve, muy rápidamente. La gente empezó a seguirle. Las narraciones de los evangelios nos narran que donde él iba ya la multitud la acompañaba. Sin embargo, él estaba predicando fuera de Nazaret, fuera de su lugar. Pero ahora llega a su pueblo, llega a Nazaret, y en Nazaret, de donde él creció, empieza a hacer milagros, porque dice que empezó y todos empezaron a admirar. Y cuando se admiraron, lo primero que decían es: ¿y este cómo así? ¿De cuándo acá si este es el carpintero? O sea, muchas personas le llevaron trabajitos para que el maestrito Jesús le dé haciendo el trabajo, para que le arregle la sillita, para que le dé construyendo una mesa, para que le haga el armario. ¿Cómo se llaman los armarios? Los muebles de esos. Peinadoras, y les hago un montón de cosas, de esas maravillas que seguramente, imagínate la mano que tendría Jesús para hacer esos trabajos. Sin embargo, ellos ven eso y dicen: pero si le conocemos de sobra. Ahí está, su mamá es María, y conocemos perfectamente a sus hermanos, Jacobo, Judas, Simón, y ahí están sus hermanas, también están por aquí. Y conocemos a su familia. ¿Cómo así está ahora hecho el milagroso, el sabio? Y lo que sucede es que Jesús, dice la Biblia en el versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro. En el otro evangelio dice no pudo hacer muchos milagros en ese lugar, salvo que sanó a algunos. O sea, algo hizo. Pero si algo hizo por ahí, imagínate lo que estaba haciendo en otros lugares. Entonces, había una diferencia muy clara entre lo que estaba sucediendo en su propia tierra, en Nazaret, y lo que sucedía en otros lugares. Y aquí no dice que no quiso hacer, no quiso por vergüenza del vecino y que dirá: ay, este milagroso. No pudo hacer por causa de la incredulidad de la gente, porque la gente estaba viendo una cosa X que la voy a resaltar después de que leamos el siguiente pasaje. Una cosa X, quédate con eso, ¿ok? Quédate con eso. ¿Qué es lo que estaba viendo la gente? Vamos ahora, por favor, a Mateo capítulo 14. Un poquito antes, justo antes de Marcos, tenemos Mateo capítulo 14, y voy a leer los versículos 22 al 33. O sea, siéntense tranquilos porque son varios versículos. Mateo 14:22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahora nos estamos yendo a la historia, y tenemos un personaje súper chévere que me cae súper bien porque nos da muchas lecciones para aprender. Con Pedro aprendemos más lo que no se debe hacer, ¿no? A cada rato al comienzo entendemos lo que no se debe hacer. Luego recién conocemos el Pedro verdadero y lo que se debe hacer con Pedro. Pero bueno, Pedro y la lección de qué no se debe hacer. Y somos muy rápidos para juzgar a Pedro, ya lo hemos hablado, somos muy rápidos a juzgar a Pedro. Porque Pedro en este momento se encuentra en la barca está sacudiéndose, y de pronto alguien ve que viene por ahí algo, no iba a decir alguien, algo caminando. Porque ellos no reconocen que sea Jesús el que está caminando. Se asustan: ¡ah, un fantasma, un fantasma! Empiezan a gritar en ese momento. Jesús les calma y les dice: soy yo. Yo soy. Me encanta cuando el Señor dice: yo soy. El yo soy. Ahí estaba el yo soy. Ahí estaba Jesús. Y Pedro, como es bien chévere Pedro le dice: Señor, si verdaderamente eres tú, te voy a poner a prueba. Mándame a ir sobre las aguas. ¿Qué se estaba esperando este Pedro? Que le diga: claro, por supuesto, camina sobre las aguas, no pasa nada. Yo no sé qué tenía Pedro ese momento en la cabeza, pero qué osado decirle: Señor, mándame a ir, mándame a caminar sobre las aguas como tú. Y el Señor le dice, efectivamente, le dice: come on, Peter, come on. Para los que entienden, vamos a poner subtítulos acá. Podemos poner subtítulos acá. Peter, come on. ¿Ya? Pedro, ven, le dice. No le dice Pedro ese rato, solamente le dice: ven. Y el osado de Pedro se la creyó. O sea, no sé si el Señor se la creyó. Y Pedro se cree y baja de la barca al agua y empieza a caminar por el agua. Y me impresiona a mí porque yo digo, a veces nosotros somos muy rápidos para juzgarle a Pedro porque Pedro se hundió por su poca fe. Se hundió. Y decimos: chise Pedro. Sin embargo, espérame que no se me haya pisado el cable y quiero que no se me haya desconectado. No, está bien conectado. Sin embargo, nos dice aquí la palabra, versículo 29, y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cuando Pedro se está hundiendo, el momento en el que Pedro se está hundiendo, vemos que él estaba más cerca de Jesús que de la barca. Porque el que le rescata no es Juan, el que le rescata no es Mateo, no es Judas. Bueno, Judas, de pronto Judas tampoco lo hubiera ayudado, ¿no? Judas hubiera dicho: ¿cuánto hay? No sé, pero el que le rescata es Jesús. Señor, sálvame. Y el que está más cerca es el mismo Jesús. Y Jesús extiende la mano y le levanta y le reprende a Pedro porque le dice: eres un hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y ahora veamos por qué dudó. Versículo 30 dice así: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Ahora, yo voy a decir lo que está pasando por la cabeza de todos. Si yo estoy caminando sobre las aguas después de saber la lección, lo que le sucedió a Pedro, yo no voy a fijarme en las olas. Porque ¿qué le pasó a Pedro? Pedro empieza a caminar sobre las aguas, va viéndole a Jesús, y de pronto su atención se distrae al viento, se distrae a las olas y quita su vista del Señor y empieza a ver el problema, empieza a ver la situación, empieza a ver el síntoma, empieza a ver los números en la cuenta de ahorros que están faltando, están muy bajitos, y
Y empieza a ver todos los problemas alrededor, y lo que le sucede a Pedro es que se hunde inmediatamente. Cuando empieza a ver eso, se hunde. La lección que ya le hemos oído un montón de veces es: no veas los problemas, fíjate en Jesús, ¿verdad? Vamos a empezar por lo evidente. No veas los problemas, fíjate en Jesús. Cuando tienes la mirada puesta en Jesús, puedes caminar sobre las aguas. Y cuando tienes la mirada puesta en los problemas, te vas a hundir. Y eso, yo creo que es un mensaje muy común. Es una enseñanza, no sé, yo la diría para nada nueva. Aunque si para ti en este momento dices: wow, qué nueva, mándame un amén. Vamos a poner un amén ahí, ¿no es cierto? Y entonces mira a Jesús y no mires los problemas, y caminarás sobre las aguas. Amén. 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 Entonces, ya, genial, le dimos valor a esa enseñanza. Buenísimo. Sin embargo, quiero decirte una cosa. Es cierto que Pedro dejó de fijar la atención en Jesús y fijó la atención en las circunstancias que le hundieron. Pero esto le coloca a Pedro en calidad de humano, porque Pedro no estaba loco. Nunca vemos en la Biblia que Pedro estaba en una situación cómoda en la que él podía caminar sin problemas. Pedro se estaba jugando la vida, porque era un mar fuerte, picado, y era de noche. Si Pedro ese rato se hunde, a lo mejor no le pueden encontrar, se me ocurre, no le pueden encontrar, y a lo mejor se muere ahí, porque el grito que pega Pedro con Jesús es: Señor, sálvame. ¿Qué es lo que está sintiendo Pedro? Que se puede morir. No es que la Biblia no nos narra, y Pedro se hundió y le tocó nadar hasta la barca para poder subir nuevamente, porque no pudo caminar. No, pega un grito bien grande diciéndole: Señor, sálvame, sálvame. Y el Señor le salva. Pedro está viendo que su vida está amenazada, y él ve las amenazas que son reales. Yo quiero decirte, las amenazas son reales. Los problemas, tú me vas a decir: pero los problemas en Cristo. No, vamos a ser claros y concretos, porque yo te quiero hablar ahora de lo que ven tus ojos, de lo que tocan tus manos, de lo que tu entendimiento sabe. Si tú vas a la cuenta del banco y ves que los números son problemáticos, no te voy a decir: no pasa nada, hermano, estás en el Señor y eso es lo que vale. No, los números son problemáticos, significa problemas. Si los números son rojos, significa problemas, hay que hacer algo tiene que pasar. No te voy a decir que de pronto estás percibiendo un síntoma, un dolor, una mancha, una situación en tu cuerpo. Y no, en el Señor estás bien. Si asoma esa mancha, si asoma ese dolor, ese síntoma en tu cuerpo, es un síntoma real. No te estoy pidiendo ni mandando a que lo desconozcas, es real. Y porque justamente es real, es que te preocupas. Es que te preocupas. Y es lo que le pasó a Pedro. Pedro no estaba ciego, Pedro no estaba loco, Pedro estaba en medio de una tormenta en el mar, a oscuras, hundiéndose. Tú dirás: pero ahí estaba Jesús. Sí, pero Pedro vio lo que sus ojos veían, sus ojos naturales. Y aquí yo diría que le tire la primera piedra y que esté libre de haberse preocupado por las cosas que ven los ojos, por las cosas que perciben nuestros sentidos. Yo creo que ahí todos nos vamos a apartar un ladito y decir: bueno, yo la verdad me preocupo cuando hay una preocupación. ¿Confío en Dios? Sí, yo sé que confías en Dios. Yo sé que tú sabes que el Señor te hizo promesas en su palabra. Y yo sé y tengo claro que tú sabes que el Señor es el Salvador. Y que si hay alguien que te pueda rescatar, exactamente lo mismo que le sucedió a Pedro. Señor, sálvame. Él no fue, muchachos, me ahogo, o alguien tira una cuerdita. No, Señor, sálvame. Porque él sabe perfectamente que la salvación y la restauración de su vida está en Jesús. Y uno diría: pero ¿por qué no se fijó en Jesús mientras iba caminando? Porque los ojos le ganaron. Los ojos, el viento, el movimiento, le habrá estado salpicando agua. Y eso le ganó. ¿Por qué? Porque lo que él percibía era real. No era falso, era real. Y quiero utilizar la palabra correcta. Lo que Pedro percibía, lo que él podría sentir en ese momento. Regresémonos al caso anterior.
Estamos hablando de Jesús, el milagroso Jesús, el Hijo de Dios, que está sanando a todas las personas que se le van cruzando enfermas en el camino. Pero cuando llega a su tierra, a Nazaret, no puede. No puede, ¿por qué? Porque la gente no quiere ser sanada. ¿Por qué? Porque la gente está viendo a este Jesús. ¿Y qué es lo que ve en Jesús? ¿Te acuerdas que dijimos un ratito, vamos a ponerle en pausa este pensamiento? ¿Qué es lo que ve la gente en Jesús? Ve la realidad que conocieron durante 30 años. Porque durante 30 años sus ojos percibieron a una persona común y corriente, a un carpintero. Cambia pues. Cambia la percepción de 30 años. Coge 30 años de haber visto lo mismo y quítale crédito a tus ojos a ver si puedes tan fácilmente. 30 años de haber estado viendo que este era carpintero y era una persona normal, hacen que sea complicado en la mente de estas personas entender que hay algo más detrás de ese carpintero. Del hijo de María, del hermano de Judas, de Simón, de Jacobo. Hay algo más detrás de eso. Es difícil entender. Y a lo mejor yo no quiero juzgar en ese aspecto. A lo mejor si yo le conocía durante 30 años, digo, bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿De dónde se sacó esto? Me cuesta creer porque durante 30 años no era el Hijo de Dios, no era milagroso, yo no le veía hacer absolutamente nada. Y de buenas a primeras aparece haciendo milagros. Me cuesta creer. Me cuesta creer que durante ¿qué edad? Vamos a ponerle una edad porque no he hecho estudios hasta este momento para saber más o menos qué edad tendría Pedro cuando caminó sobre el agua. Pongamos una edad. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Unos 47 años, 6 meses? ¿Más joven? 5 meses. 2 días. Vamos a ponerle 40 años, ¿ya? 43 años. 43 años de edad recién cumpliditos. Imaginemos que Pedro tenía 43 años de edad, ¿ya? 43 años, escúchame esto, con toda la certeza de que si pones algo sobre el agua, se hunde. A menos de que pongas una maderita, un bote, alguna cosa de esas. Pero si una persona se para sobre el agua, 43 años de experiencia física, sensorial, de haberlo experimentado y vivido, 43 años sabiendo que si se para sobre el agua, se hunde. Que no te puedes bajar de la barca a caminar. ¿Por qué? Porque las cosas se hunden. ¿Cuántos años? 43 años de experiencia. No sé, bueno, el primer añito digamos que no. A menos de que de pronto la hayan estado bañando en el así con agüita y ¡ay, Pedro! se me hundió el Pedrito, sácale del agua. Pero 43 años sabiendo que la ley física se cumple porque se cumple. ¿Cómo no va a dudar el momento en el que siente que hay viento, siente que hay tormenta, que hay oscuridad? Y por un momento Pedro duda y se hunde. Porque en ese instante era tan real su intelecto, tan real su entendimiento, tan real las olas, como era tan real la historia de este Jesús carpintero, el que caminaba por ahí. ¿Cómo es real también el síntoma que a lo mejor estás sintiendo, o el problema financiero por el que estás pasando, o esa relación destruida por la que a lo mejor estás atravesando también? Son reales. Y eso, quiero decirte algo, no está en discusión, pero hay un problema, que Dios es mucho más real de lo que nosotros sabemos. Dios es mucho más real de lo que perciben nuestros sentidos. Dios es mucho más real que las leyes físicas, y eso lo sabemos perfectamente. ¿Por qué? Porque Jesús camina sobre el agua, y Jesús le manda a caminar a Pedro sobre el agua, y Pedro puede caminar sobre el agua, porque los enfermos son sanados, los enfermos eran sanados, son sanados y seguirán siendo sanados por el poder del Espíritu Santo de un Dios que desafía las leyes de la naturaleza y el intelecto y el conocimiento que tenemos. Y ese es un problema. Tú dirás, ¿no es esa la solución? No, el problema es acá arriba. El problema se da en el conflicto en nuestro entendimiento. El conflicto que se da en nuestro entendimiento cuando tenemos 40, 42 años, 45 años, 30 años, 10 años, 5 años, lo que sea, de alimentar nuestra mente y de permitir que nuestra mente dé más crédito
a las cosas que estamos viendo y a las cosas que estamos sintiendo que a lo que sabemos en teoría que es Jesús, que hace Dios. Y te lo digo en teoría, ¿por qué? Porque muchas veces nos pasa, y últimamente he tenido muchas llamadas y conversaciones en este aspecto. Nos pasa que sabemos las promesas de Dios, conocemos las promesas de Dios, creemos en Dios, pero ha sido pastor, yo creo, yo le sigo, yo le busco, yo cumplo con mis diezmos, yo cumplo con buscarle, pero no veo respuesta en mí. ¿Qué pasó? Y es muy doloroso cuando escuchamos de estos casos y los vivimos, y los vivo yo. Es extremadamente doloroso saber que tenemos un Dios poderoso, pero hay momentos en los que los ojos tienen más crédito que la fe. Y eso me duele, y eso me duele, y eso nos golpea. Y aquí es cuando viene la pregunta: ¿qué tan real es Jesús en tu vida? ¿Qué tan real es el Dios sobrenatural? ¿Qué tan real es la obra del Espíritu Santo en tu entendimiento? Yo sé que teóricamente todos sabemos, ahorita todos sabemos que es absolutamente cierto. Y Pedro lo sabía de primera mano. Pedro sabía y conocía el poder de Dios de primera mano. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba ya caminando sobre las aguas. Él estaba experimentando y viviendo el poder sobrenatural que tenía Dios. Lo estaba viviendo. Pero en un momento pasa a ser más real el problema que Jesús. Y ahí es cuando se hunde. En un momento pasa a ser más real el Jesús carpintero que el Mesías. Porque en Nazaret no le vieron al Mesías. No le vieron. Veían al mismo Jesús, pero no era el Mesías, es el carpintero. El carpintero. Podemos hasta mencionar a sus hermanos y hermanas. Es el carpintero, no es el Mesías. Y cuando están viendo lo que no deben ver, cuando están viendo y dando crédito a sus ojos, las cosas se complican. ¿Qué tan real es Jesús en tu entendimiento? No en tu teoría, en tu entendimiento. Vámonos por favor, Marcos 5:24. Marcos 5:24. Voy a leer hasta el 29. Dice así: fue pues con él y le seguiría una gran multitud y le apretaban. Estoy leyendo el versículo 24 de Marcos. Estoy hablando del momento en el que Jesús está yendo camino a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, porque su hija estaba enferma. Y cuando estaba yendo, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Tenemos ahora un nuevo personaje. Es esta mujer. 12 años con síntomas. 12 años con síntomas. 12 años con una enfermedad que no se termina. 12 años de aislamiento, porque legalmente esta es una mujer que tiene flujo de sangre, por lo tanto es impura. Y legalmente no podía acercarse a donde había más gente. Tenía que vivir aislada. Tenía que vivir apartada. 12 años de los que lo único que hacía era tomar todos sus recursos y entregarlos a los médicos, y no tenía resultado con los médicos. ¿Qué tan real es para esta mujer un síntoma? ¿Qué tan real es para esta mujer el hecho de que su dinero se acaba en médicos? ¿Qué tan real es el hecho de que no puede tener familia? Que no puede disfrutar, que no puede tener compañía, que no puede tener una vida normal. ¿Qué tan real es para ella sentir esto? Mira que esta mujer llegó a un punto en el que era tan real el sufrimiento, pero se cruzó Jesús por su camino. ¿Qué tan real se convierte este Jesús en su vida?
cuando ella decide jugarse la vida. ¿Por qué? Esta mujer, si es encontrada, sabiendo que es impura, es encontrada en medio de la gente, inmediatamente le llevan fuera de la ciudad y la apedrean a morir. Y le lapidan, porque eso es lo que decía la ley en ese momento. Y ella dice, no, mi salvación real, mi sanidad real, la verdad es que si yo le toco, me sano. Y esa es la verdad. Y Dios en ese instante, dentro de su entendimiento, es mucho más fuerte que el síntoma. Se rompe completamente la carnalidad de esta mujer y su visión pasa a ser sobrenatural, y ella puede ver la salvación y el rescate y la restauración que existe verdaderamente en Cristo. Porque si tú crees que el mundo físico es real, lo que te está diciendo es real, lo que estás viendo, imagínate lo real que es el mundo espiritual, que controla lo físico. El mundo espiritual está por encima del físico, lo controla, lo supera. ¿Dónde está entonces el valor que tiene el problema comparado con el valor que tiene el Dios que puede solucionar el problema? Yo te digo, y lo estábamos analizando esta semana en mi casa, y conversaba con mi familia, y decíamos, es cierto, nosotros sabemos perfectamente que Dios está por encima de los problemas, y es algo que repetimos, Dios es más grande que los problemas, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y podemos recitar y repetir un montón de versículos de la Biblia, de pasajes de la palabra de Dios, que nos hablan y nos prometen la solución sobrenatural por encima del problema. Pero aún así, esa teoría tiene que llegar a convertirse en una realidad absoluta en nuestro entendimiento. Quiero que veamos, no lo tenía en mis notas, pero nos vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el Señor nos está llamando a una renovación de la mente. Fíjate que esto es brutal. Nos está llamando a la renovación de nuestra mente, porque nuestra mente no percibe las cosas del Espíritu. A nuestra mente le cuesta sobreponerse a lo que ven nuestros ojos. Y esta es una realidad. Y nosotros lo enseñamos, y lo enseñamos un montón de veces, ¿no? Y aún así es duro aplicarlo en la vida real. ¿Por qué? Porque los ojos, los míos, tienen 45 años, 3/4 de funcionarme bien. Y me pasan información a mí de todo lo que en mi entendimiento era real. Tengo 40 y pocos años y pocos momentos de sobrenatural. Comparado con 45 años, pocos años y pocos momentos sobrenatural. Pero momentos sobrenaturales espectaculares. Ya no he caminado sobre el agua como caminado Pedro, pero he visto milagros, he visto maravillas, las he vivido. Sin embargo, hay el conflicto en la mente entre qué tan real es lo palpable y qué tan real es la fe. La fe es certeza. Por lo tanto, si Jesucristo no es completamente real en mi entendimiento absoluto, no es fe. Entonces, para nosotros poder vivir en fe, tenemos que aprender a apagar la parte natural de nuestras vidas, la parte carnal, la parte física, todo esto. Tenemos que aprender a someterla al Espíritu Santo. Vámonos a 1 Corintios capítulo 2. Estamos cerquita ahí. Primera carta a los Corintios capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Versículos 13, 14 y 15. Dice así, 1 Corintios, por si acaso aprovecho para recalcar lo que es enseñar. No es 1 de Corintios. Los corintios no escribieron esta carta. Es 1 carta a los Corintios. De Pablo a los Corintios. Por eso se dice 1 a los Corintios. Ahora, si dices por costumbre 1 de Corintios, no va a pasar nada. Tranquilo. Pero si aprendes, ¿sí o no? De una vez aprenderlo bien, ¿no? 1 a los Corintios. Bueno, 1 a los Corintios capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces tenemos dos hombres, el natural y el espiritual. El natural no está loco. ¿Sí o no? No está loco. El natural no está loco porque está creyendo lo que ve. Es el mundo normal. Es el mundo normal, pero lo vuelvo a repetir. Que los hombres naturales vivan la vida normal y vivan el mundo natural, pero los hijos de Dios debemos vivir el mundo sobrenatural. Y aquí viene el desafío. En matar la carne y manejar la carne de tal manera que se someta a lo sobrenatural del Espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que lo sobrenatural existe, ¿sí o no? Sí. Sabemos que lo espiritual es más poderoso que lo natural, ¿sí o no? Sí. Sabemos que lo sobrenatural es más fuerte que lo natural. Pero sí o no que los ojos a veces le ganan a lo espiritual. Los ojos a veces le ganan a la fe. Los ojos a veces le ganan a la fe, porque tenemos mucha fe y caminamos sobre el agua y damos 2, 3 pasos sobre el agua, pero luego lo natural termina hundiendo la fe. Si eso te está sucediendo, déjame decirte, no estás solo, no estás loco, pero puedes estar mejor. Podemos estar mejor. Tenemos que aprender a someter la carne, a permitir que la carne que se le vaya haciendo un hábito, saber que lo sobrenatural tiene control y darle más control al espíritu, ser más espirituales, darle más control a lo sobrenatural para que tú puedas verdaderamente comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, para que tú puedas ver verdaderamente que tus pies caminan sobre el agua. Amén. Pregunta de física: ¿los pies pueden caminar, los hombres pueden caminar, las personas pueden caminar sobre el agua? No. Sí pueden. Sí pueden. Si Jesús lo hizo, si Pedro lo hizo, se puede. Pero hay que tener tal control desde lo espiritual, control de lo natural. Y ahí sí era un amén. Ahí sí era un amén. Amén. Ahí sí era un amén. Ahí sí era una mención, no. A la Jazz no le veo para atrás. Ahí sí era una mención, no, Jazz. Hay que permitir que lo espiritual domine a lo natural. Estamos equipados para que nuestra parte espiritual domine a la natural. Pero no estamos entrenando lo suficiente para hacerlo. La vida del hombre moderno no es un entrenamiento sobrenatural, es un entrenamiento de lo natural. Estamos sometiendo el espíritu a las leyes de la física. Y debería ser al revés. Debería la física someterse al espíritu. Por eso, el apóstol Pablo lo enseñó muchas veces. Voy a irme más bien a otra persona. David anhelaba decir: Señor, yo quiero menguar para que reines tú, para que tú te manifiestes. Yo quiero que la carne se apague para que todo se manifieste. Y hay una cosa bien linda en el capítulo. ¿Me vas poniendo un poquito de música, porfa, Juli? En el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Me encanta. Versículo 15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque la Biblia dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña, el que está hablando en lengua, se edifica a sí mismo, porque se edifica espiritualmente. Y lo que queremos ahora, muchas veces, y yo lo hago, porque es el Señor me manda a hacerlo muchas veces, es a animar a las personas a que tengan más fe, a que las personas tengan más ánimos, a que cobremos ánimos, a que conozcamos la palabra de Dios. Y eso está súper bien, súper bien. Pero no sirve de nada si no edificamos más nuestro espíritu. Si no hacemos que nuestra parte espiritual sea más edificada que la parte anímica. Que nuestro espíritu sea más fuerte que el alma. Que nuestro espíritu sea más poderoso que lo que pueden ver nuestros ojos. Yo te digo, si tus ojos están viendo, no estás loco. Pero si tu espíritu alcanza a ver, tus ojos se van a quedar cortos
con lo que Dios puede hacer con aquellos que permiten que el Espíritu Santo actúe. Porque las cosas, la solución que tienes, déjame decirte una cosa. Si no has visto la solución ahorita, con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus relaciones, a lo mejor ni siquiera con la medicina, si no has visto todavía la respuesta, quiero decirte algo. El Señor sí tiene la respuesta definitiva. Él sí tiene la solución definitiva y Él es Espíritu. Y si tú quieres una respuesta milagrosa, tienes que recibirla en lo espiritual. No lo puedes recibir en lo carnal. Tienes que recibir la respuesta desde el Espíritu, porque el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en tu carne, en tus finanzas, en tus relaciones. Tú ya sabes lo que pasa en la carne. Ya conoces la respuesta natural, porque la estás sufriendo. Pero quieres conocer la sobrenatural. Solamente lo puedes percibir y activar. Escúchame, activar en el Espíritu. Por eso tienes que aprender a edificar tu espíritu. Por eso tienes que dejarte de miedos y pedirle al Señor que te permita hablar en lenguas. Eso es lo que dice aquí en el versículo 14. Versículo 15. Oraré con el Espíritu significa oraré en lenguas, pero oraré también con el entendimiento, o sea, en español. Cantaré en el Espíritu, claro, ¿por qué? Porque el que canta en lenguas se edifica a sí mismo. Tú dirás, pero es para edificación de la iglesia. No, aquí dice que se edifica él mismo. Y cuando el Señor quiere que hables en lenguas para la iglesia, Él te va a dar el don de lenguas que proviene de lo alto para que tú edifiques la iglesia. Pero tendrá que haber una persona ahí que interprete esas lenguas, porque si no, se quedan sin crecimiento, se quedan sin entendimiento. Pero yo quiero que tú tengas fruto en tu vida. Y el Señor Jesús dijo claramente, yo les estoy enseñando todo esto para que ustedes den fruto. Yo les estoy enseñando cómo relacionarse con el Padre para que ustedes den fruto. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que tú des fruto para los demás? Por supuesto, pero antes quiere que tú des fruto en tu vida. La primera voluntad del Padre es que tú estés bien. Y que tú estando bien puedas bendecir a los que están al lado tuyo. Pero que tú recibas la bendición sobrenatural. Por eso, yo hablaba con mi pastor hace un tiempo, cuando estaba en Estados Unidos, y le decía, yo necesito muchas respuestas y creo que voy a ayunar estos días. Y ella me dijo, mira, si tienes que ayunar, por favor, ayuna. Pero me da mucha pena las personas que necesitan ayunar. Yo le dije así, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y me dijo, sí, porque que necesita ayunar. No está todavía escuchando la voz de Dios. Pero si tienes que hacerlo, hazlo. Y hazlo, y espero que nunca más tengas que hacerlo. Espero que nunca más tengas la necesidad de reactivarlo. De todo corazón yo espero que se active la bomba sobrenatural en tu vida y que te mantengas caminando sobre las aguas, que te mantengas en comunión con el Señor, que te mantengas en esa espiritualidad y que avives el fuego del Espíritu, como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu, que se mantenga prendido. Y si se apagó, actívalo, no pasa nada, no estás loco, pero puedes estar mejor, podemos estar mejor. Tenemos que afirmar el Espíritu Santo, amén. Tenemos que afirmar el Espíritu Santo. Tenemos que ser más sensibles al Espíritu que a la carne. Tenemos que cambiar estos ojos por los ojos que brotan del Espíritu Santo. Porque solo en el Espíritu, solo edificados en el Espíritu, podemos recibir lo que viene del Espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Y no solamente amén, sino aleluya y amén. Alabado sea, Señor. Oh, Señor bendito, te amamos, te bendecimos. En
Señor, confiamos en ti más de lo que confiamos en nuestros sentidos. Esa es la verdad. Ayúdanos, Señor, a someter la carne para que el espíritu crezca. Para que el espíritu crezca. Déjame decirte algo. Si necesitas guía, por favor, contáctate con nosotros. Si necesitas guía para aprender a hablar en lenguas, para aprender a crecer en el espíritu, si quieres entender cómo se ayuna, contáctate con nosotros, porque eso lo enseñamos permanentemente y no vamos a parar de enseñarlo. Queremos que tú crezcas en espíritu. Y quiero cerrar esto con una pequeña oración, aprovechando también para bendecir diezmos y ofrendas. Sabes que ahorita se me viene a la mente esto. Estábamos hablando y el principio de todo esto es: ¿qué tan real es Jesús para ti? ¿Qué tan real es Jesús para ti? ¿Es todavía un carpintero? ¿Es todavía un hombre asociado con la religión? ¿O es verdaderamente el Rey de Reyes, Señor de Señores? En Él está toda la salvación, en Él está toda la provisión, en Él están todas las respuestas, en Él están todos los milagros, en Él está la restauración de tu vida, en Él está el fin de los problemas, en Él está toda la respuesta. Y ahorita que estaba pensando en diezmos y ofrendas, se me ocurre la misma pregunta. ¿Qué tan real es Jesús para ti? Si Él es completamente real, ¿qué tan real es esa promesa que tiene sobre diezmos y sobre ofrendas? ¿Qué tan real es? Somos como esa mujer que nos jugamos la vida porque sé que si toco el borde del manto de Jesús, seré sanado. ¿Lo tengo claro? ¿O todavía tiene más crédito la carne? Padre amado, yo quiero dar gracias, Papito Dios, por el Espíritu Santo que has puesto sobre nosotros. Gracias, Padre, por las personas que hoy nos acompañan en este lugar y por los que nos están viendo, Señor, a través de la internet. Gracias, Padre, porque nos das una oportunidad de confrontar la carne, Señor, de confrontar la comodidad de la carne con la fe y el Espíritu. Gracias, Padre, porque nos diste entendimiento para saber que no somos un cuerpo que tiene alma y espíritu. No, somos un espíritu que tiene alma en un cuerpo. Gracias, Padre, porque entendemos que somos hechos a tu imagen y semejanza. Somos espíritus. Y gracias, Padre, porque tú eres real. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres real. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres real. Destroza completamente todo pensamiento de limitación, te pido en el nombre de Jesús. Se ha destrozado todo pensamiento de limitación a lo físico, a lo carnal, y se ha exponenciado, se ha llevado a límites infinitos del Espíritu. Que se manifieste en nosotros lo sobrenatural. Necesitamos eso en nuestra vida, Papito Dios. Manifiesta en nosotros con poder lo sobrenatural. Apaga la carne, Señor. Prende el fuego del Espíritu. Y déjanos recibir, Señor, en el Espíritu un avivamiento en nuestras vidas. Un avivamiento, un rescate en nuestras vidas. Un avivamiento de poder. Que irrumpa en lo natural. Que rompa las leyes naturales. Que rompa las leyes financieras. Que rompa las leyes biológicas. Se ha roto todo con ese poder sobrenatural del Espíritu. Eso es lo que queremos, Señor. Para los hijos de esta casa es lo que yo te pido, Señor. Sobrenatural respuesta. Bendigo, Padre, diezmos y ofrendas. Bendigo, Señor, corazones generosos. Bendigo, Padre, corazones que están cantando y alabando en casa. Bendigo corazones que están, Señor, levantando oración de intercesión por los hermanos. Bendigo, Señor, los corazones que están levantando intercesión por el pastor y la familia. Bendigo también a mis pastores, a mis padres espirituales, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Te mando un abrazo bien grande. Que el Señor te bendiga y espero tener noticias tuyas pronto. Estemos en contacto, ¿ok? Un abrazo bien grande y bendiciones. Mi Shalom eres tú.
fidelidad, la roca de mi salvación. La roca de mi salvación.